¿Cuál es el Muy rico. proceso tuyo en el que sientes que empiezas como decimos en el mundo del café, a tostarnos? Ese momento en el que Karami deja de ser un chiquillo que está respondiendo de manera natural a quizás el racismo Sí. o la discriminación Sí. y comienzas a convertirte en el adulto más cercano al que eres hoy. Esos momentos que cobras conciencia. Vale. Bueno, yo con la mudanza a Barcelona lo cambia todo, porque soy expuesto a una gran diversidad cultural y, con eso, una gran diversidad religiosa. Y ahí es cuando empiezo, digamos, a empezar a preguntarme realmente por qué sigo yo la tradición que sigo. Que decir, si hubiera nacido en una familia budista, sería budista, soy musulmán porque nací en una familia musulmana. No hay absolutamente ninguna justificación más allá de eso. A grandes trazos, ¿vale? Sí que yo percibía que el Islam tenía cosas especiales, pero supongo que todas las religiones tienen cosas especiales, ¿no? Y ahí es cuando empecé realmente... Eso se mezcló con el hecho de que yo era adolescente y empecé a ser consciente de la muerte, ¿vale? Que suele ser esa la edad, 11, 12 años, y ahí es cuando empecé a decir, muy bien, necesito respuestas claras. Y mi religión da respuestas, pero la religión del otro que va a mi clase da otras y la del otro da otra. Y para mí era inconcebible la idea de que estos chavales, por alguna razón, van a ir al infierno porque nacieron en la tribu equivocada. Ya. Entonces, nada, empecé a indagar, hice algunas preguntas a algunas personas religiosas y, bueno, confirmaron, pues eso, que seguían lo que seguían, pero tampoco lo habían cuestionado, ¿sabes? Y eso reafirmó un poco mi decepción, digamos, ante la poca actividad intelectual de la mayoría de las personas que siguen simplemente lo que les han enseñado. Y ahí es cuando entré en un momento de decir, yo suspendo mi juicio, no tengo evidencias de que esta religión sea verdad, de hecho no tengo evidencias de que Dios exista en sí. Empecé a cuestionarme la existencia de Dios por el sufrimiento en el mundo, pero a diferencia de otras personas, el sufrimiento para mí no era lo más gordo era la diversidad de religiones, ¿vale? O la confusión. Porque si me dices, vale, Dios permite que haya sufrimiento, pero luego lo compensa, vale. O si me dices, hay dos opciones, ¿no? El ateísmo y el camino de Dios, sea cual sea. Vale, pues es relativamente fácil elegir. Pero claro, cuando tienes a tantas religiones que compiten encima entre sí y luego analizas y ninguno sabe por qué sigue lo que sigue. Cada uno te está diciendo, no, tú irás al infierno, no, tú irás al infierno. ¿Por qué? Porque mira, porque sí, porque mi tribu es como mi tribu tiene a esta divinidad y la tuya a esta otra. Pues vamos a ver quién gana. Vale, o sea, el Karami con 12 años empieza a rayarse con el tema de la muerte, Sí. la diversidad, Sí. pregunta a gente sabia de la religión y no encuentra respuestas. Sí, no hay respuestas. O sea, no. tus padres en ese caso tampoco son... A mis padres no les pregunté porque no quería perturbarles más de la cuenta. O sea, tus padres no son conscientes de que te haces grandes preguntas que no hay respuesta. No, de hecho yo externamente soy un adolescente, un gamberrete, nadie percibiría que me estoy haciendo ese tipo de preguntas. Vale, entonces te haces preguntas, las haces a alguna gente, las respuestas son regulinchi. Sí, más o menos sí. Y prácticamente abrazas el ateísmo. Sí, o... sí, no, ateo. 100%. Uh-huh. O sea, con 12 años Karami es ateo. 13, sí. Pero no ateo de que odio a las religiones o odio a Dios o como estos ateos que dicen las religiones causan guerra, las religiones no sé qué. Yo sé que en nombre de la religión se han hecho cosas buenas y malas. Quiero decir, no tenía ese prejuicio, esa visión tan dogmática, atea, ¿sabes? Ateísmo de que no creo en Dios, no el ateísmo con todas estas doctrinas. Antirreligión. Exacto. Yo no era necesariamente antirreligión. De hecho, podía entender perfectamente por qué la gente se aferraba a creencias. Porque una de las cosas que sentía como ateo yo es que la vida era absurda. Absurda en mayúscula. O sea, yo me lo pasaba bien en mi vida. Pero es como un barco que sabes que se va a hundir y nada, es como el Titanic, ¿no? Que mientras se está hundiendo pues seguían tocando, ¿sabes? Para que... Amenizar la muerte. Sí, para amenizar esta experiencia, claro. Y sedar. Es como una sedación, ¿no? Vamos a intentar no pensar en la muerte. Entonces, claro, ahí me cuadra la historia de que hemos creado las religiones para sedarnos, ¿sabes? Claro. Me cuadra esa historia. Y me ayuda a explicar toda esta diversidad de religiones. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta diversidad? Claro, porque no lo ha hecho Dios, esto lo han ido haciendo las personas. Me cuadra, ¿sabes? Vale. Entonces, en ese momento, sigues yendo a los rezos con tu familia, bueno, dejas de practicar la religión. Tampoco éramos súper rezadores, si te digo la verdad. Vale.
íbamos haciendo y lo que se hiciera, pues yo participaba. Tampoco Sin tenía más. ningún O problema. sea, tú no dijiste en ningún momento a tu padre o a tu madre, oye, que soy ateo. No, porque tampoco sé si lo hubieran sabido procesar. Y, ¿sabes? Yo no sé, es que era muy interior. Ni siquiera iba hablando con mis amigos de esto. Muy interior. Recuerdo haber tenido un amigo ateo con el que sí que compartí algo, pero no. Fue más de libros y de investigar. Empecé a leer libros de ateos, que de hecho me ayudaron a empezar a desilusionarme con el ateísmo, pero ese es otro tema, sí. Me desilusionaron mucho. También acabé leyendo estos libros simplistas que se han escrito ahora, El espejismo de Dios y El fin de la fe. O sea, leíste a Richard Dawkins famoso. Sí, pero me los leí a los 4 y automáticamente dije esto, o sea, yo dije, no sé si existe Dios, pero esta doctrina es más falsa que si existe Dios. Porque básicamente en esos libros yo vi lo mismo que había visto en la religión, en cierto modo. Dogmatismo, el blanco o negro, ellos son lo malo, nosotros lo bueno, las religiones han hecho toda la violencia, lo han hecho todo mal. Y si eres un poco inteligente te das cuenta de que eso es como muy tribal, ¿sabes? Sí, como que hemos cambiado la moneda y sí, ¿no? Es como cuando escuchas a un musulmán diciendo nosotros hicimos todos los avances científicos, inventamos esto, bla, 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 bla. O escuchas a un cristiano diciendo no, nosotros somos los que el mundo hemos avanzado mucho y vosotros estáis... Es decir, es muy infantil, ¿no? Y en estos libros veía yo mucho de eso, mucho de... poner una lista, que es una falacia lógica, de hecho, poner una lista de las cosas malas que ha hecho gente religiosa y decir, ¿ves? De aquí concluimos que la religión intrínsecamente lleva al mal. Claro. Que curiosamente muchos ateos más ilustrados no son tan simples, ¿sabes? No son tan simplistas. Pero este ateísmo jugó un papel importante en decirme, esto es otra tribu más, otra doctrina sectaria más, ¿sabes? Ok, o sea, investigas el ateísmo y en lugar de hacerte más ateo, te desateas. Correcto. Me desateizo, sí, ciertamente. Y hoy haces debates a favor del Islam. O sea, ¿qué ocurre desde tus 12 ateo investigador hasta hoy no creer en Dios, sino estar dispuesto a defender una movida particular, ¿no? Bueno, es un proceso, lógicamente. Pero yo lo primero que hice fue leer, bueno, hice varias cosas. Me leí una Biblia de los Testigos de Jehová. No sé si os parecerá la mejor traducción, pero bueno. Probablemente no. Probablemente no. Sí que recuerdo tener el recuerdo de que a veces cuando lo leía era como comerte un bocadillo de arena, ¿sabes? Es como no me lo puedo tragar. O sea, no sé si es que intenta ser demasiado literal o qué es lo que está pasando, básicamente. La cosa es que la que uso ahora es la nueva versión internacional o la nueva... la leo en inglés. ¿Viviente? Nueva traducción viviente, correcto. Esas son las dos que más entiendo. Entiendo que la nueva traducción viviente no es la más fiel, quizás, pero para alguien así simplillo como yo, para entender el mensaje, pues ya va bien. Bueno, la cosa es que empecé a leer la Biblia, empecé a leer el Corán y los libros de los ateos, y ahí es cuando empecé a darle caña. Entonces, del Corán, de hecho, hubo unas cuantas cosas que me llamaron la atención, que yo no sabía, entre comillas, pese a que venía de una familia musulmana. Bueno, recuerdo que lo empecé a leer y obviamente hubo cosas que me chocaron e incluso me molestaron, ¿no? Una de las cosas que me molestó, a ver, voy a intentar recapitular, leí la historia de Adán, básicamente. Luego más adelante es como que el Corán sugiere que las personas, antes de venir al mundo, de alguna manera ya conocemos a Dios, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos una intuición natural que nos hace conocer a Dios. Claro. Eso a mí me tocaba un poco las narices porque yo decía, yo no recuerdo ese momento de conocer a Dios. Entonces no se me puede usar como argumento algo que yo no recuerdo, ¿no? Pero una cosa que me llamó la atención del Corán es el uso, o sea, la repetida llamada a hacer uso de razón y a no seguir la religión de tus padres. Eso es como que me chocó mucho. Porque dije, ostras, ¿no se supone que la religión está para hacerme dogmático o para pedirme que cuestione? Y ya está, eso es una cosa que me llamó la atención. Y lo que más me llamó la atención en un principio fue cómo el Corán describe la existencia de la diversidad de religiones. Okay. Que era uno de mis grandes problemas, ¿vale? Entonces, no sé si lo sabréis, pero la palabra Islam en árabe significa entregarse a Dios, ¿vale? Sometimiento, ¿no? Sí, entrega a Dios, rendirse a Dios, hacer la voluntad de Dios. Supongo que lo puedes traducir de varias maneras. Islam simplemente en árabe es cuando, yo qué sé, viene un policía y te apunta y tú te rindes. Es rendirse, ¿no? Básicamente, voy a hacer lo que me mandes, hago tu voluntad, ¿no? Y esa es la idea. Entonces,
historia, digamos, que representaba el Corán es como que el hecho de hacer la voluntad de Dios es la religión eterna y natural que siempre ha existido, ¿no? Vamos a decirlo así. Y entre comillas era la religión de Adán, ¿vale? Hacer la voluntad de Dios, cumplir con Dios. Y hay una continuidad histórica, en el sentido de que todos los profetas tenían esta religión en común, ¿vale? Quiere decir, Abraham, Moisés, Jesús. Y de hecho el Corán, otra cosa que dice es que Dios ha hecho surgir profetas en todas las naciones de la historia humana, hablando todas las lenguas humanas. La idea es que hay una religión única o unificada, que es el hecho de cumplir con la voluntad de Dios. Y de hecho creemos que esa es la religión de Jesús, de hecho, y finalmente de Muhammad. Muhammad es la persona que la gente llama Mahoma, que nosotros creemos es el último profeta de Dios, ¿no? Básicamente. Pero no creemos como que nuestra religión sea algo nuevo creado por Muhammad, ¿no? Básicamente hay un hilo, que es hacer la voluntad de Dios. Estupendo. Vale. Entonces, la cuestión es que, ¿vale? ¿Cómo me explica eso a mí por qué hay tantas religiones? ¿Vale? Porque, vale, los profetas todos tenían una religión, guay. Pero entonces, ¿de dónde salen estas religiones? Claro. Entonces, la visión que el Corán explica, básicamente, es que, por ejemplo, Jesús, voy a coger el ejemplo de Jesús, que es el más histórico. Él enseñó a su pueblo a hacer la voluntad de Dios, básicamente, que es quien le ha enviado. Pero luego, después de su muerte, se empiezan a crear pues, visiones acerca de él que compiten entre sí, se empiezan a redactar sus enseñanzas, ¿no? Básicamente los evangelios. Pablo empieza a redactar sus epístolas, ¿no? Básicamente, él tiene una visión, etc. Entonces, se crea el canon del Nuevo Testamento, ¿vale? La visión del Corán sería el canon del Nuevo Testamento no es divino, o la religión como cristianismo no es divino. O sea, diferenciamos mucho la enseñanza de Moisés de la religión llamada judaísmo. Okay. Diferenciamos la religión de Jesús de la religión llamada cristianismo. O sea, nosotros creemos que la religión de Moisés, de Jesús y de cualquier profeta que haya existido en la China o en Irlanda es la misma, que es cumplir con la voluntad de Dios. Básicamente me empezó a cuadrar un poco. Dije, esta historia podría cuadrar. Es candidata. Aunque no dejan de haber diferentes versiones con humanos que han experimentado diferentes cosas y llegan a conclusiones diferentes. Sí. ¿Pero a qué te refieres? ¿A seguidores de estos profetas? O... Claro, o sea, incluso seguidores de esos profetas. Claro, esto no soluciona por qué hay tanta diversidad. Esto solucionaría el hecho de que la religión de Dios es una y la religión de los profetas es una. Y ya está. No. Luego, ¿por qué hay una experiencia religiosa diversa en la humanidad? El Corán da varias explicaciones. De hecho, es un tema del que empecé a señalar todos los versículos y tengo un proyecto de escribir un libro sobre cómo se explica la diversidad de las religiones, ¿no? Pero una de las cosas que el Corán explica es que en la humanidad ancestral, bueno, esto está en el capítulo 2, versículo 2.13, la humanidad ancestral era una sola comunidad homogénea que cumplía con Dios. Ya está. Y las personas, digamos, como que empezaron a especular, ¿no? Sobre diferentes aspectos de la creación. ¿Por qué esto así? ¿Por qué esto así? ¿Por qué esto así? Y entonces Dios empezó a inspirar a personas, es decir, profetas, ¿no? Básicamente. Y después de la llegada de estos profetas, básicamente que traían pruebas, ¿no? Milagros, la gente empezaba a competir, ¿no? Mi interpretación es la correcta, ¿no? La tuya, ¿no? Entonces, esa enseñanza profética que debía unificarnos se convirtió en la excusa para la división. Y el Corán lo que identifica básicamente es que el ego humano o el deseo de dominar a los demás es lo que hace que después de la desaparición de un profeta, y esto es un fenómeno recurrente en la historia humana, la gente se divida en grupos que terminan siendo religiones. Es una forma simplificada de resumirlo. Pero esa visión a ti te convence, por lo menos en ese momento. Al menos me llama la atención. Ok. Me llama la atención. ¿Cuál es el siguiente paso para de repente decir, ahora ya me convierto al Islam? Vale, lo siguiente es decir, vale, en la narrativa del Corán, básicamente, los profetas hicieron milagros, ¿no? Jesús, por ejemplo, hizo milagros, curaba al leproso, etc. Vale, Muhammad es el último profeta. ¿Y cuál es su milagro? Desde nuestra perspectiva, o lo que el Corán planteaba es, este es el mensaje de Dios, el Corán, y es el milagro de Dios, ¿vale? Porque se supone que no habrá ningún otro profeta. Entonces, el milagro tiene que seguir presente para que todo el mundo lo experimente. Entonces, la creencia islámica es que el Corán es un milagro, no es solo la palabra de Dios. Y básicamente me puse a investigar, vamos a ver si esto es verdad. Y a menos a mí particularmente me convenció la idea. ¿Qué es lo que te convenció? Vale, son varias cosas, pero no sé, si quieres que entremos en ello. O sea, no de manera como ultra teórica, pero sí más de... Vale, o sea, Karami es ateo con 12 años, de repente no le convence el ateísmo de Richard Dawkins y compañía, empieza a investigar.
le cuadra un poquito eso de que haya diferentes religiones, pero que parece que hay una sola, que las enlaza. ¿Cuándo está el clip al que dices, all right, estoy ready, me convierto al Islam y me someto a esta religión, cueste lo que cueste? Bueno, básicamente yo empecé a investigar el tema del milagro del Corán, básicamente. Y esto es un estudio que tiene varias ramas, ¿vale? Por ejemplo, la forma en la que el Corán narra eventos históricos, ¿vale? Estos ya son mis creencias, no tenéis por qué estar de acuerdo. De hecho, asumo que no estáis de acuerdo la mayoría. Creo que la forma en la que narra eventos históricos plasma un conocimiento que no era accesible a Muhammad en este caso, ¿vale? Luego, por otro lado, la forma en la que se narran algunas cosas sobre la creación del universo también me parecen dar esa sensación, especialmente si coges los pasajes y los contrastas con textos bíblicos. Esta es mi creencia, no tenéis por qué estar de acuerdo. Da la sensación de que son descripciones o más científicamente correctas, si quieres usar esa frase. Y luego hay otro aspecto que es que en la era actual, digamos, al introducirse... Nosotros creemos, por cierto, que el Corán es la palabra literal de Dios, sí. ¿Vale? Cada letra es de Dios en su versión árabe original. Entonces se ha introducido esto en ordenadores, básicamente, y se han computado las palabras y han aparecido muchos patrones, ¿no? Básicamente, como que muchas palabras que están relacionadas aparecen el mismo número de veces. Por ponerte un ejemplo muy sencillo, hay un versículo del Corán justamente que dice: en lo que a Dios respecta, Jesús es igual que Adán, alguien a quien Dios creó diciéndole que sea y pasó a ser, ¿no? Una palabra. Y la palabra Jesús y la palabra Adán aparecen el mismo número de veces en el Corán, ¿vale? Esto ocurre con muchas cosas que Dios dice, para mí esto y esto es lo mismo. Okay. Y la idea es que el Corán, bueno, que aquí hay que saber una cosa de trasfondo, que es que Muhammad iba recibiendo estas revelaciones y se las dictaba a sus discípulos y ellos las memorizaban, ¿vale? El Corán es mediante memorización de masas, ¿no? Y no había manera de editarlo, contar palabras y nada de eso. Y para mí este aspecto del matemático es el que más flipado me ha dejado, pero... Para mí es una evidencia concluyente e indisputable. Pero bueno, eso es mi creencia. No tienes que pedir perdón por tus creencias. No, ya, pero... Ni ir con pies de plomo. No respetamos sé. 100%. La mayoría de gente aquí es cristiana, ¿no? Y da igual. Es que temo que alguien me lance un zapato. Yo lo soy y no te voy a lanzar nada. Hay una barrera protectora increíble aquí. Muy bien. Divina, ¿no? Wakanda. Muy bien. Entonces tú no te preocupes, yo no te voy a lanzar nada. Desbloquéate whatever tengas y cuéntame. O sea, vale, pues ¿tu conversión es más racional? Es totalmente racional. Totalmente racional. Sí. No hay ninguna experiencia espiritual. Cero. De hecho, hubo una época que leía muchas conversiones de musulmanes al cristianismo y cristianos al islam y vi este patrón. Dije, parece que los cristianos que se convierten al islam es frío, entre comillas, racional, y muchos musulmanes que se convierten al cristianismo es porque han tenido una visión. Como un sueño, sí, un sueño, Jesús me dijo algo, tal. Entonces, al menos mi manera de ser cuadra más con lo racional. Más que nada porque yo pienso que puede haber conversiones entre todas las religiones y de hecho las hay, justificadas con experiencias subjetivas, ¿no? Entonces, yo le doy más credibilidad a algo que sea testable o cuestionable. De hecho, fíjate, yo era ateo porque decía, las religiones no se pueden demostrar, se basan en experiencias subjetivas. Y si Dios existiera, tendría que haber algo testable, que sea democrático, que todos pudiéramos testar. Okay. Por eso a mí me apela eso. ¿Y sientes que el Corán como libro es testable, que es divino? Para mí sí. Y eso directamente knockout, me convierto. Para mí sí.